Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero Omar López Leriche y junto con la doctora Mayra Elizondo Cortés escribimos la propuesta de agricultura integrada en edificios para reducir el desperdicio en la cadena de suministro de hortalizas. Y a continuación haré la presentación. El artículo, al igual que la presentación, contienen la introducción, un panorama general de la cadena de alimentos, producción agrícola en la Ciudad de México, descripción de la propuesta y conclusiones. De los 7.8 billones de habitantes en el mundo, alrededor del 41% vive dentro de un área urbana. Para el año 2050 se espera que la población alcance 9.7 billones de habitantes, de los cuales se estima que el 68% vivirá dentro de algún área metropolitana. Este crecimiento va de la mano con el incremento en la demanda de comida, agua y energía, en un 70, 80 y 55% respectivamente. Con mayor frecuencia, las ciudades se enfrentan a nuevas amenazas como desastres naturales, pandemias, escasez de agua, pobreza, inseguridad alimentaria, contaminación, entre otras. Estas amenazas aumentan a causa del cambio climático, el rápido crecimiento de la población, la pérdida de la biodiversidad, la presión sobre los ecosistemas y patrones de consumo. Para el caso de la Ciudad de México, la agricultura urbana dentro y en la periferia de la ciudad está siendo desplazada, reduciendo la capacidad de generación de alimentos en la capital. La cadena de suministro de alimentos presenta diversas problemáticas, desde la sobreproducción y desperdicio hasta el consumo excesivo de recursos y la generación de contaminación a lo largo de su trayectoria. Esto tiene como resultado la necesidad de demandar una mayor cantidad de recursos para aumentar la producción de alimentos, sin la certeza de que más personas comerán y con la incertidumbre de poder cubrir su creciente demanda en un futuro. Para poder garantizar el abasto de la creciente demanda de alimentos, se requiere utilizar técnicas de cultivo que permitan optimizar los recursos destinados al sector agrícola y acercar la producción de alimentos a las ciudades. Con el propósito de disminuir la sobreproducción de alimentos, se propone una nueva configuración de la cadena de suministro de hortalizas para la Ciudad de México, con la cual se pretende incrementar la producción local de hortalizas y acercar a los agricultores con los consumidores finales mediante un contrato de futuros, con el cual se garantiza la compra de cada una de las hortalizas sembradas. La cadena de suministro de alimentos suele estar integrada por un gran número de productores, procesadores, comercializadores y consumidores. De inicio a fin, se desperdicia alrededor del 25% de los alimentos producidos. Con cada alimento que no se aprovecha, se pierde la oportunidad de alimentar una boca y se desperdician los recursos naturales destinados para su elaboración. A causa del desperdicio de alimentos, se presenta el sobreconsumo del 24% del agua destinada al sector agrícola, 23% del fertilizante y el 23% de las áreas de cultivo. En la tabla presente, en esta diapositiva, se pueden apreciar las principales causas de desperdicio de alimentos en cada una de las etapas de la cadena de suministro de alimentos. Como se puede apreciar, son diversos los orígenes de la producción de desperdicio a lo largo de su trayectoria y estas suelen repetirse en diversas etapas. Sumando a la problemática, la quema de combustibles fósiles para la producción de alimentos ha ido en ascenso. En 1940, por cada caloría de combustible quemado, se producían 2.3 calorías de alimento, mientras que en la actualidad se requiere quemar 10 calorías de combustibles fósiles para producir una caloría de alimento. Relacionado a la contaminación, los empaques de un solo uso forman parte de la problemática. Basta con abrir la alacena o el refrigerador y contemplar que la mayoría de los alimentos que consumimos están contenidos en un empaque. Con frecuencia los alimentos que se venden en los supermercados están empacados en porciones de mayor tamaño. Esto obliga al consumidor a adquirir cantidades mayores a las necesarias de dicho alimento, sabiendo que probablemente una parte será destinada al desperdicio. Por otro lado, los consumidores están acostumbrados a encontrar una amplia variedad y cantidad de productos en los supermercados durante todo el año, siendo la calidad de los productos lo que determinará su selección. El precio de un producto de mayor calidad será el mismo que el precio de su versión de menor calidad,
provocando que los de menor calidad sean descartados por los consumidores y desechados por los supermercados. En las promociones de supermercados tales como 2x1, por el simple hecho de poder comprar más productos a menor precio, el consumidor llegará a comprar más alimentos que los que requiere. Las ciudades no son autosuficientes, dependen de otras localidades para poder cubrir las necesidades generadas por la población. Tomando como por ejemplo el jitomate y la lechuga producida en México y haciendo el supuesto de que provienen de los principales estados productores, para que puedan ser consumidos en la Ciudad de México tienen que recorrer entre 441 kilómetros y 1353 kilómetros, es decir, de 4 a 13 horas de transporte para el caso del jitomate, y de 186 a 698 kilómetros y de 2 a 7 horas para el caso de la lechuga. La Ciudad de México cuenta con agricultura dentro y en la periferia de la capital, siendo las zonas sur y sureste los principales puntos agrícolas de abasto alimentario de los mercados urbanos. Las chinampas producen el 20% de los alimentos consumidos en la Ciudad de México. Sin embargo, de las 2.215 hectáreas que comprenden la superficie chinampera, tan solo el 19% permanece activo. Estas zonas agrícolas se encuentran en riesgo constante a causa del incremento del turismo urbano, la contaminación del agua, la deforestación, la erosión del suelo, los cambios en el equilibrio hídrico de la cuenca del Valle de México, así como del mercado inmobiliario que tiende a la urbanización y a los asentamientos irregulares. Conforme crezca la Ciudad de México, las actividades agrícolas que se encuentran en la periferia serán desplazadas, provocando la reducción de las tierras con capacidad de cultivo cercanas. Con la agricultura integrada en edificios, la cual consiste en la aplicación de métodos de cultivo en invernaderos de alto rendimiento, adaptados para su uso en azoteas o en interior de edificios, se puede incrementar la producción local de hortalizas en la Ciudad de México y reducir considerablemente el consumo de combustibles fósiles, mejorar la seguridad alimentaria en la capital, crear empleos y reducir los costos de transporte. Con el objetivo de disminuir la producción de desperdicios a lo largo de la cadena de suministro de hortalizas en la Ciudad de México, se propone modificar, acotar y eliminar algunas etapas de la cadena. Al acotar la cadena de suministro, se logra acercar al productor con el consumidor final, eliminar intermediarios, eliminar empaques, disminuir la producción de desperdicios, disminuir la distancia de transporte y emisión de gases de efecto invernadero. Como inicio de la cadena de suministro de hortalizas en la Ciudad de México, se plantea que el productor y el consumidor final firmen un contrato de compraventa a futuro de hortalizas. Mediante este contrato se establece la cantidad, calidad, precio, fecha de vencimiento y lugar de entrega de las hortalizas. El contrato tendrá duración del periodo de crecimiento de la hortaliza, por lo que cada contrato por tipo de hortaliza tendrá una duración diferente. Mediante el contrato de futuros, se busca garantizar la compra de cada una de las hortalizas sembradas, fijar el precio de compraventa y con esto eliminar sobreproducción de alimentos y la incertidumbre generada por la volatilidad de los precios. Una vez firmado el contrato, se selecciona la agricultura integrada en edificios más cercana y disponible el punto de entrega pactado en el contrato para la siembra de las hortalizas comercializadas. El día de vencimiento del contrato, las hortalizas serán cosechadas, procesadas, empacadas y entregadas a domicilio. Para combatir los problemas relacionados con el embalaje de alimentos y reducir la basura producida por los empaques de un solo uso, se propone usar un empaque temporal no desechable que permita garantizar la calidad de los productos durante su transporte. La hortaliza será retirada de su empaque temporal al momento de ser entregada al consumidor final y el empaque será reutilizado en entregas futuras. Dado que la producción de hortalizas mediante esta propuesta considera únicamente la siembra de hortalizas estipuladas en el contrato, se debe considerar que un porcentaje de los cultivos puede ser descartado para su venta, ya sea por condiciones climatológicas, mal manejo de la cosecha, la presencia de alguna plaga o que los cultivos no cuenten con las características de calidad adecuados. Por estas razones, sería necesario tomar en cuenta un cultivo adicional contingente que permita garantizar en su totalidad el suministro de las hortalizas pactadas en el contrato. Al contar con cultivos contingentes, se requiere de un mercado secundario donde se pueda vender al momento el excedente de hortalizas una vez cubierta la demanda contratada.
A continuación, en la tabla se puede apreciar la cadena de suministro de hortalizas en la Ciudad de México a través de la agricultura integrada en edificios y bajo el esquema de futuros. Al poder cosechar, procesar y repartir a domicilio las hortalizas pactadas en el contrato, se logra eliminar de la cadena el manejo y almacenamiento post cosecha. Ahora, al contar con contratos a futuro, no se requiere de la venta al por mayor y al por menor, también logrando descartar de la cadena de suministro esta etapa. Como se puede apreciar, se logra acortar y modificar la cadena de suministros convencional anteriormente mencionada. La modificación de la cadena de suministro de alimentos puede ayudar a disminuir la sobreproducción y generación de desperdicios, así como el sobreconsumo de recursos naturales, permitiendo cubrir la creciente demanda de alimentos en el futuro. Para poder garantizar la seguridad alimentaria en la Ciudad de México, se requiere del crecimiento de la producción local de alimentos, pero también la disminución del consumo de recursos naturales para su producción y la reducción de su desperdicio. La agricultura integrada en edificios puede ser una alternativa que permita acercar nuevamente la agricultura a la Ciudad de México y en específico a las hortalizas por sus características de cultivo. La hidroponía usada en agricultura integrada en edificios permite optimizar los recursos para la producción de hortalizas y mejorar las condiciones de crecimiento de los cultivos. Además, logra disminuir los tiempos de producción y la cantidad de desperdicios. Al acercar al productor con el consumidor, se puede prescindir de intermediarios. Al no comerciar las hortalizas en los supermercados, se logra prescindir de la exhibición de grandes volúmenes en los estantes y evitar que algunos de estos alimentos sean inevitablemente desechados. El transporte local de alimentos a través de bicicletas de carga y el uso de empaques temporales permitiría disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y borrar de la cadena de suministro de alimentos los empaques desechables de un solo uso, por lo que la causa de desperdicio y contaminación en esta etapa podría ser descartada. Por otro lado, con la propuesta presentada, es posible alargar el tiempo de vida de las hortalizas en los refrigeradores de los consumidores al cosechar, procesar y entregar el producto en un mismo día. Es necesario mencionar que son diversos los retos a los que se enfrenta la propuesta, tales como la aceptación de la compra a futuro de las hortalizas por parte de los consumidores, la creciente escasez de agua en la Ciudad de México y la posibilidad de libre acceso y en todo momento a las azoteas para la operación de los invernaderos.